Trabajadores Unidos es la primera antología de la Internacional de la Organización de los Trabajadores que existió entre el 1864 y 1872. En esta organización, por primera vez, tomaron formas algunas de las cuestiones fundamentales de la historia del movimiento obrero. Fueron en los años de la Internacional que la huelga, la greve, constituyó el elemento más importante de la lucha de los trabajadores. Y fue también en una conferencia de la Internacional en 1871 en Londres que por primera vez se propuso la constitución del partido político. Ya existía en Alemania un partido político, pero el partido político como necesidad de la lucha de la clase trabajadora. No solamente una lucha económica, sino también una lucha política que tenía que ser conducida con un partido autónomo, partido de la clase obrera. La Internacional, también la historia de la Internacional, que se cuenta en este libro con el soporte de 80 documentos, 68 de estos fueron traducidos por primera vez en portugués en este libro. Es una historia muy compleja y muy plural. Generalmente tenemos la representación que la Internacional es la organización de Marx, que Marx había guiado desde el comienzo, que Marx tenía todo organizado con posiciones anticapitalistas. No es así. No es así porque en la Internacional hay muchos grupos diferentes y la mayoría de esos grupos eran grupos que no estaban en posiciones anticapitalistas. Por ejemplo, la trade union, los sindicatos en Inglaterra. Por ejemplo, los mutualistas en Francia que estaban contra de la huelga. Por ejemplo, los alemanes que estaban siguiendo la política de la sal, que han tenido una posición muy lejana de la internacional, nunca se involucraron en la organización internacional. Y es interesante ver cómo en estos años los trabajadores también participaron a la elaboración teórica del programa, del partido, con el sentido más amplio que puede tener esta palabra, proletario. O sea, los trabajadores organizaron huelgas, luchas, y esto fue fundamental por tomar decisiones en la organización. Voy a hacer solo un ejemplo, el ejemplo de la greve. Cuando los trabajadores demostraron concretamente que la huelga era un instrumento fundamental para evitar que los capitalistas ganaban la batalla, que los capitalistas podían tomar trabajadores de otros países y ponerlo en la fábrica cuando los trabajadores del país donde existía la huelga estaban intentando de mejorar las condiciones de trabajo, el salario. Bueno, cuando estas posiciones se realizaron en la historia de Europa, esto fue gracias a la Internacional, esto fue gracias al contacto que algunos de los dirigentes de la Internacional y de los sindicatos hicieron posible. Delegaciones de trabajadores que viajaban, que iban en otros países y que hablaban con los trabajadores de Irlanda para explicarles que si ellos iban a trabajar por menos dinero o con condiciones de trabajo más precarias o más peligrosas, esto podría ser un poco mejor para ellos en las semanas próximas de la vida, pero iba a ser al final muy malo porque la clase obrera había sido por fin derrotada. Y fue en estos años que también se encuentran algunos debates que generalmente se enfrentan por textos que no son tan importantes así como son los textos de la Internacional. Por ejemplo, cuando se habla de la polémica entre Marx y Proudhon, siempre se habla de la polémica entre la filosofía de la miseria y la miseria de la filosofía. Lo escrito que Proudhon escribió en el 46 y Marx en el 47. De verdad es solamente aquí en la Internacional que las dos opciones políticas, el mutualismo de Proudhon y el comunismo de Marx, se pueden observar en una forma clara y en una forma
política, no solamente una forma de abstracción teórica. También en la internacional, esos son los años donde se enfrentan con fuerza la opción anarquista de Bakunin y la opción comunista de Marx. Y estos documentos de la internacionales, también que en estos libros están divididos por cuestiones temáticas, el trabajo, el sindicato, la cooperativa, la educación, la internacionalización de los trabajadores, bueno, se puede mirar con mayor atención las diferencias que existían entre los dos y también por qué en algunos países, en algunos contextos nacionales, las ideas de Bakunin fueron más importantes, recibieron mayor apoyo de las ideas de Marx. Por ejemplo, como el caso de Italia o como el caso de la España, donde el proletariado clásico de fábrica aún no era desarrollado como en otras partes de Europa.